Hola mi gente querida, soy Samia Mejía y esto es En el Lugar Secreto. Este es un canal que te ayudará a leer y a meditar las palabras de Dios de una manera más práctica y sencilla. Así que bienvenidos, espero que me acompañen. El Señor les bendiga. Iniciamos con esta oración. Gracias, amado Dios, porque sabemos que en ti tenemos confianza, tenemos tranquilidad, tenemos amor, tenemos gozo. Así que, Padre precioso, te damos la honra y la gloria a ti y te pedimos que seas tú permitiéndonos tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, y también que nos abra, Señor, vuestros ojos espirituales, vuestros sentidos espirituales, para poder tener así y recibir, Señor, la sabiduría celestial. Gracias, amado Dios, en tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico, el cual se llama Muros Espirituales, Fortalezas del Creyente. Ese es el tema principal. Y continuamos hablando acerca de los medios que Dios usa para fortalecernos. Habíamos hablado acerca de la oración, el ayuno y el dar. Y otros 3 medios que Dios usa es la familia, la hermandad de las iglesias de Dios y la alabanza. Y para hablar en primera instancia sobre la familia como medio que Dios usa para fortalecernos, vamos a tener presente el libro de Segunda de Reyes, exactamente el capítulo 4, versículo 1. Y aquí nos habla acerca de una mujer y dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces aquí nos muestra una situación en la cual había una señora que pues ella había quedado viuda y su esposo era una persona reconocida. Resulta que ella, en medio de esa angustia, en medio de ese inconveniente, esa situación que la acongojaba, en la cual ella había perdido a su esposo, y pues el esposo era aquel que sustentaba a su familia, dice que esta mujer tuvo que ir donde el profeta Eliseo e indicarle que el acreedor, es decir, una persona a la cual el esposo le había prestado, digamos, con una cantidad de dinero, había hecho un préstamo, había hecho un trato con él, iba a tomar a sus hijos como siervos, es decir, como esclavos. Aquí podemos resaltar en esta cita bíblica que la mujer, en medio de esa preocupación en la que se encontraba, en esa angustia, ese estado en el que se encontraba de tristeza debido a la muerte de su esposo, ella tomó fuerzas al ver y al saber que sus hijos iban a ser tomados como esclavos, y se sintió revitalizada y pudo levantarse e ir donde el profeta Eliseo, y pudo decirle a él, hablar con él, para que pues él pudiera interceder y pudiera decirle a ella qué podía hacer, pudiera aconsejarla sobre esta situación. Si ustedes gustan, pueden leer todo el capítulo 4 del libro de Segunda de Reyes para que puedan conocer más a fondo sobre esta situación, en qué terminó todo esto. Pero les indico que Eliseo, efectivamente, gracias al Señor, pudo indicarle a ella qué debía de hacer en ese caso. El hecho es de que ella reunió una cantidad de vasijas, la cual fue llena de aceite. Y el aceite no escaseó, sino que al contrario, fue un milagro este suceso. Y ella pudo llenar muchas vasijas, tantas, que con ese dinero que ella recogió al vender las vasijas, pudo pagarle al acreedor y así evitar que sus hijos fueran siervos de este señor. Recordemos que las deudas se heredan. Así que con este ejemplo podemos ver una mujer que fue fortalecida de parte de Dios
por medio de sus hijos. Entonces vemos que muchas veces cuando nosotros estamos en una situación de depresión, de angustia, que no sabemos qué hacer ni cómo actuar, al ver a nuestra familia, al ver a nuestros seres amados, por medio de ellos, Dios a nosotros nos da fortalezas. Y estas fortalezas nos permiten avanzar, nos permiten crecer y nos ayudan a saber qué camino tomar. Y así podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas en todas estas situaciones. El segundo medio que Dios usa para fortalecernos es la hermandad de las iglesias de Dios. Les hablo de hermandad haciendo referencia a la unión y les hablo de las iglesias de Dios en general, porque en la Biblia nos indica que iglesia es, digamos, se toma la palabra de manera personal, es decir, individualmente, cada persona sí es una iglesia de Dios. Es cuando la Biblia nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Lo segundo es que la Biblia también nos indica que la congregación de los santos, es decir, muchas personas sí son iglesia. Aquí podemos hablar acerca de las iglesias locales. En este caso les puedo decir que las iglesias en la Biblia fueron establecidas en casas y allí empezaron a crecer, ¿sí? Y se empezaron a ubicar de acuerdo al lugar donde estaban. Así fue como iniciaron las congregaciones. Y lo tercero es que cuando en la Biblia nos indica la palabra iglesia, nos habla de la iglesia universal, es decir, todas las personas que son templo del Espíritu Santo en diferentes partes del mundo. Romanos capítulo 15, versículo 4 al versículo 6 dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí el Señor lo que nos indica, ¿sí?, por medio de la revelación que le hace al apóstol Pablo, es que en la iglesia habían personas que eran fuertes espiritualmente, habían otras que estaban con ciertas debilidades, que es lo que la Biblia dice, las flaquezas de los débiles. Y entonces dice que estas personas que pues tenían ciertas debilidades, ejemplo, digamos que tuvieran luchas en el área sexual, que tuvieran luchas en su mente, o digamos que tuvieran luchas en cuanto a las deudas. Entonces eso también hace parte de las debilidades. Entonces dice que esto pues no edifica, así que decía que estas personas que anteriormente sí vivieron ciertas situaciones muy parecidas, tuvieron también esas flaquezas. Dice que las historias de estas personas fueron escritas en la Biblia, y esto se hizo para que nosotros pudiéramos tener una enseñanza debido a estas situaciones. Pues al final de cuentas nosotros también somos seres humanos, nos podemos llegar a equivocar, y estas situaciones que ellos pasaron nos pueden servir a nosotros para poder aprender y así evitar cometer las mismas equivocaciones de los antepasados. Entonces nos dice que Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación. Y nos dice que como hermanos en Cristo debemos de estar en un mismo sentir según Cristo Jesús, es decir, según el amor del Señor, que debemos de estar unánimes. Entonces aquí dice que nosotros encontramos nuevas fuerzas también a través de
la hermandad de las iglesias, que es cuando estamos unidos. Cuando, por ejemplo, a un hermano en Cristo, a una hermana en Cristo, a un creyente en el Señor, tiene alguna dificultad, entonces esta persona puede pedir que se ore por ese inconveniente que tiene, y los demás unánimes entienden esto que él está pasando y le ayudan. Y aquí también podemos ver que nos indica que para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos dice que cuando se está unidos, o sea, en la congregación del pueblo del Señor, nosotros nos unimos en alabanza, y en alabanza al Señor nuestro Dios. También nos indica que muchas veces cuando nosotros estamos con esas debilidades, esos problemas, esas inquietudes, esos miedos, esas frustraciones, el Señor por medio de la alabanza nos fortalece. Es allí cuando nosotros podemos ver que estamos tristes o deprimidos, escuchamos una alabanza, entonces encontramos esa paz, esa tranquilidad que necesitábamos. Y todo eso se da cuando nosotros empezamos a alabar al Señor, a glorificarlo. Entonces, Dios usa todos estos medios que hemos hablado, la familia, la hermandad de las iglesias de Dios, la alabanza, para que nosotros podamos ser fortalecidos. Bueno, mi gente querida, entonces nos despedimos con esta oración, ya habiendo terminado el tema acerca de los muros espirituales, fortalezas del creyente. Gracias, Padre Precioso, por este tiempo en el cual hemos compartido tu palabra, en el cual hemos podido hablar acerca de tu presencia, acerca de tu bondad, acerca de las fortalezas que tú nos das, Dios. Hoy sabemos más que nunca, Dios, que tú tienes cuidado de tus hijos, que tú nos fortaleces, que tú nos llenas, Señor, de tu amado Espíritu Santo, que tú nos das, Señor, palabras de ánimo, palabras de esperanza, Señor, cada día para poder avanzar y crecer hacia los propósitos que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, porque hoy sabemos que tú tienes medios, y esos medios, Señor, los usas para fortalecernos, para permitirnos levantarnos, Señor, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Padre, gracias por nuestra familia, Señor, gracias por aquellos que has puesto en nuestras vidas para fortalecernos, para levantarnos, para ayudarnos. Gracias, Señor, porque en ellos encontramos nuevas fuerzas. Gracias, Señor, por la hermandad de las iglesias. Gracias, Padre Precioso, porque en nuestros hermanos y hermanas en Cristo podemos encontrar eso, Señor, que viene de ti, esa llenura de tu Espíritu Santo, esa voz de aliento, ese ánimo, Padre Precioso. Gracias porque sabemos que como hermanos en Cristo debemos estar unidos en oración, en alabanza, Señor, en la lectura de tu palabra, porque sabemos que en momentos de dificultad, de debilidad, Señor, tú pones hermanos, Señor, y hermanas en Cristo para que nos ayuden, nos levanten, nos den nuevos ánimos, Señor, y nos permitan estar allí, Señor, conectados en un solo corazón, Señor, y a una sola voz. Padre, también te damos gracias por tu alabanza, Dios. Tú eres digno de alabanza y de toda honra, Padre Precioso. A ti sea la gloria, Dios eterno. Y confiamos, Señor, en que tú nos permites por medio de tu alabanza, Señor, por medio de tus instrumentos musicales. Tú nos permites, Señor, estar firmes, Señor, ante tu presencia, estar dispuestos a adorarte, dispuestos a alabarte, dispuestos a glorificarte a ti, Señor. Gracias por ello, te alabamos y te damos la honra y la gloria a ti, Padre Precioso, por los siglos de los siglos. Amén y amén.